Hola, en este video quiero hablar de uno de los textos de física más famosos y más legendarios en todo el mundo, que son las lecciones de física de Feynman. Voy a hablar específicamente del primer volumen, que trata de mecánica, radiación y calor, y el cual recientemente terminé de estudiar. Pero bueno, ¿es este texto tan bueno como dicen, al punto de que ha vuelto a Feynman una figura de culto en la comunidad física? ¿Recomendaría yo este texto a otras personas? ¿Cómo se debe leer y quién lo debe leer? Pues bueno, si quieres las respuestas a estas preguntas, quédate conmigo. Antes de comenzar, quiero decirte que como voy a hablar extensamente acerca de este libro, si hay alguna parte en especial que te interesa, ve al índice que está en la descripción del video y busca el capítulo donde hablo de lo que te interesa. Ahora, si quieres escuchar todo lo que tengo que decir, pues quédate conmigo. Este libro tiene una historia bien particular. Y es que por allá a finales de los años 50, los profesores del Instituto Tecnológico de California, también conocido como Caltech, se reunieron y pensaron en mejorar su curso de física. Ellos sentían que el curso de física que estaban dictando, que era un curso convencional para sus estudiantes de los 2 primeros años, lo que en Estados Unidos llaman freshman y sophomore, no estaba a la altura de lo que es el Caltech, porque el Caltech era una universidad famosa y donde se descubrió mucha de la física del siglo XX. Entonces ellos pensaban que los estudiantes, y lo observaban, que los estudiantes llegaban muy emocionados a estudiar al Caltech, y cuando tomaban su primer curso de física, lo que hacía el profesor era hablarles de masas deslizándose en planos inclinados. Por tanto, buscan a Richard Feynman, que ya era bastante famoso en el momento porque había trabajado en el proyecto Manhattan, había desarrollado la electrodinámica cuántica, era un candidato claro a ganar el Nobel de Física, el cual posteriormente efectivamente ganó. Entonces le piden a Feynman, que también era conocido por ser un gran comunicador, que prepare este curso. Y Feynman lo hace con una sola condición, y es dictar el curso una sola vez. Por esto, el audio del curso fue grabado y los tableros que llenó Feynman fueron fotografiados. Al final del video te voy a indicar dónde puedes encontrar este material. Entonces, Feynman preparó este curso donde se tratan, además de los temas convencionales de física, que no se tratan de una manera para nada convencional, se tratan también temas como la relatividad especial y como la radiación y la teoría cuántica. Entonces, desde un principio se pensó en hacer un libro diferente. Pero bueno, ¿cuál es el contenido de este libro? Además de Feynman, los coautores de este libro son Robert Lighton y Matthew Sands, quienes además son responsables por la preparación de la mayor parte del texto. Pues bueno, este libro viene en 3 volúmenes. Como te dije, voy a hablar del primero, que es el de mecánica, radiación y calor, pero hay un segundo que habla principalmente de electromagnetismo y materia, y el tercero que habla de mecánica cuántica. Este libro corresponde a una traducción que hizo el Fondo de Cultura Económica de la edición del Nuevo Milenio, la cual tiene un prólogo del físico Kip Thorne, quien trabajó con Feynman y además es conocido por ser el consultor científico de la película Interestelar. Y bueno, me parece una traducción bastante buena. Tiene una pequeña biografía de Feynman, está el prefacio de Kip Thorne, está el prefacio de Feynman y finalmente la introducción que fue hecha por Robert Lighton, que es uno de los coautores. ¿Cuál es el contenido que trae este libro? Yo diría que este libro está articulado en 5 ejes temáticos. El primero de ellos son las ideas fundamentales de la física. Este libro dedica muchos capítulos a las ideas básicas de la física. Yo creo que por eso también es que es tan famoso. Yo diría que esto está tratado en los capítulos del 1 al 6,
el 11 y el 12 también hablan sobre este tema. También más adelante los capítulos 37 y 38, que son como una introducción a la física cuántica. Y finalmente el último capítulo del libro que habla de simetría. El segundo eje temático de este libro es el de la mecánica newtoniana, obviamente, porque es un libro de introducción a la física. De este tema se habla principalmente en los capítulos del 7 al 10, los capítulos 13 y 14 que hablan de trabajo y energía, y finalmente de los capítulos del 18 al 25, donde se habla de movimiento del cuerpo rígido, y bastantes capítulos donde se trata el tema de oscilaciones, que es muy importante para la temática que se desarrolla en este libro. El tercer eje temático es el de la relatividad especial, que es tratada en los capítulos 15, 16 y 17. Aquí se habla básicamente de la relatividad especial desde el punto de vista de la cinemática y un poco desde el punto de vista de la dinámica. Bueno, el cuarto eje temático, yo diría el más importante de este libro, es el que corresponde a la radiación y a las ondas. A este es al que se dedican más capítulos. Y este va desde el capítulo 26 al 36. Yo diría incluso que el capítulo 37 y 38, que los incluí como en capítulos conceptuales, también son como una extensión de esta parte del libro. Luego se corta. Y finalmente, desde el capítulo 47 hasta el 51 se da ya el cierre a este tema. Por último, se tiene el eje temático de la teoría cinética de los gases y la termodinámica, a la cual se dedican los capítulos del 39 hasta el 46. Si me preguntas si este es un buen libro de física, yo te diría que no solo es bueno, que es uno de los mejores, sino el mejor libro de física que he leído. ¿Cuál es la razón? Pues bueno, yo diría varias cosas. Lo primero es que este libro, como se trata de unas lecciones que fueron dadas en vivo, es un libro donde te están contando una historia, donde cuando tú lo lees sientes que Feynman te está hablando. Por ejemplo, en esta parte donde compara el universo con un vaso de vino. Decía una vez un poeta, el universo entero está en un vaso de vino, y te va explicando el por qué. Este tipo de explicaciones son bastante comunes en este libro. El otro punto que a mí me gustaría resaltar es que si tú miras este libro, no se parece a los libros convencionales de física donde encuentras muchas ecuaciones, sino que este libro es más rico en figuras y en texto que en ecuaciones. Además, Feynman usa de manera muy liberal la matemática, la usa más como una herramienta para explicar los conceptos. Te quiero mostrar un ejemplo. Aquí en el apartado 26.3 hace una deducción de la ley de Snell usando el principio del tiempo mínimo de Fermat. Y si tú ves, en todo este párrafo no hay ecuaciones, sino que él realiza más bien la deducción mediante un argumento geométrico. Entonces usa un argumento físico y geométrico para hacer la deducción de la ley de Snell, en lugar de usar, por ejemplo, el cálculo, de usar los máximos y los mínimos o cualquier otra herramienta. Entonces, eso es muy común en este libro. Lo otro es que para mí Feynman concibe la física como una unidad, no como áreas independientes donde cada una trata lo suyo y no tiene nada que ver, sino que la concibe como una unidad. Y te quiero mostrar un ejemplo de cómo Feynman conecta los conceptos en este libro. Por ejemplo, si nosotros nos vamos por aquí al capítulo 23, Feynman está hablando de oscilaciones forzadas
y llega por acá como al concepto de impedancia. Entonces llega a esta ecuación donde se define la impedancia en un sistema que está oscilando forzadamente. Pero más adelante este concepto se usa al hablar de la dispersión de la luz. Entonces, por acá en el capítulo 32, Feynman, al hablar de la dispersión de la luz, toma este concepto que habíamos visto de la impedancia, aquí se ve en la ecuación, y lo toma como herramienta para hablar de la dispersión de la luz y de por qué vemos el cielo azul, cuál es el área efectiva de dispersión, etc. Más adelante, cuando está hablando del tema de radiación, en particular cuando habla de la radiación de cuerpo negro, vuelve y toma este concepto, ahora toma el concepto de dispersión de la luz y lo usa para desarrollar la fórmula clásica de radiación de cuerpo negro que después corrige usando la mecánica cuántica, porque aquí ya usa la mecánica cuántica para corregir esta ecuación y llegar a la distribución espectral de la radiación de cuerpo negro que demostró Planck. Pero no para aquí, sino que más adelante, por ejemplo, ya en el capítulo 45, mucho más adelante en el libro, ya en los últimos capítulos, por acá usa esta distribución espectral de la radiación de cuerpo negro, la que se demostró anteriormente usando las ideas de Planck, para deducir cuál es el valor de la constante de Stefan Boltzmann que se da en la transferencia de calor por radiación. Entonces aquí puedes ver cómo Feynman va conectando los diferentes conceptos y es muy emocionante porque tú vas aprendiendo y te va llevando constantemente hacia atrás y te dice, mira, esto que aprendimos ahora va a servir en este campo de la física que parece que no estuviera relacionado. Entonces saltamos de un oscilador con oscilaciones forzadas, luego a la dispersión de la luz, luego a la radiación de cuerpo negro y finalmente a la transferencia de calor. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que mi concepto hace que este libro sea único, que la experiencia de estudiar este libro sea diferente a todos los demás libros de texto de física. Pero bueno, dicho todo esto, ¿recomiendo yo este libro? Te diría que lo leas. Y la respuesta es que sí. Pero si lo vas a leer, lo primero que te recomendaría es que no lo leas solo, sino que a la vez vayas usando otro texto de física de tu preferencia para poder ir comparando las ideas. A mí me sirvió mucho, yo agarré un texto un poco más convencional, pero que me gusta mucho, que es el de Alonso y de Finn, y leía el tema en los dos libros, tanto en este como en el de Alonso y Finn, y corroboraba los diferentes temas, las deducciones, a veces las entendía mejor allá, a veces las entendía mejor acá, y además este texto no tiene ejercicios propuestos. Los ejercicios están en un volumen aparte que no compré, que no está traducido, no está en esta edición, y por tanto decidí no comprarlo. Pero en los otros libros de texto de física puedes encontrar muchos ejemplos y muchos ejercicios de cada uno de los temas. Este libro yo lo usaría, si eres autodidacta, pues léelo a tu ritmo, pero si estás estudiando en la universidad, yo lo usaría de dos maneras. La primera es que los capítulos de los que hablaba yo, donde se dan los conceptos fundamentales de la física, que son por ejemplo del capítulo 1 al 6, el capítulo 11 y 12 por acá, el 11 y el 12, los capítulos 37 y 38, el capítulo 52, este tipo de capítulos más conceptuales los leería sí o sí, pero ya el resto de temas los escogería según mi necesidad, según el tema específico que esté estudiando en el momento, porque este es un libro bastante extenso y que cubre muchísimo material.
De hecho, estos capítulos conceptuales son como tan famosos y explican también las cosas que de ellos salieron dos libros. Y hay por ahí unos libros, si ya tienes este libro, además para que sepas y no los vayas a comprar porque vas a tener un material totalmente repetido, pero hay un libro por ahí que se llama Seis piezas fáciles y ese libro básicamente trae los capítulos del 1 al 4 y el capítulo 7, que es el de gravitación, y el 37, que habla de comportamiento cuántico. Esas son las seis piezas que trae el libro. Y hay otro libro que se llama Seis piezas no tan fáciles, que trae de este libro los capítulos 11, trae el 52, trae la parte de relatividad, es decir, los capítulos 15, 16 y 17, y finalmente trae el capítulo 42 del volumen 2, que habla de la curvatura del espacio. Entonces, para que sepas, si ya tienes este libro, no vayas a comprar esos libros. Por otra parte, si quieres leer algo de este libro, pero no consideras estudiar física o te parece muy difícil, en este momento no lo quieres hacer, podrías comprar el libro que se llama Seis piezas fáciles y vas a encontrar capítulos dedicados más a lo conceptual. Recomiendo mucho, me gustó muchísimo, muchísimo en extremo el capítulo cuarto de este libro, el de conservación de la energía. Explica el concepto de energía como nunca me lo habían explicado. Bueno, una pregunta que podrías hacerte es cuánto me tomó a mí estudiar este libro y tengas en cuenta que yo ya tengo alguna experiencia con física porque estudié ingeniería. Pues bueno, como no lo leí de corrido, sino que lo fui leyendo además en paralelo con otros libros, no sabría exactamente decir cuánto tiempo me tomó leer solo este libro, pero el tiempo durante el cual estudié este libro fueron como unos 6 meses, y diría que le dediqué al estudio de los temas de este libro, entre leer este libro, leer los otros libros, tomar notas, hacer ejercicios, como unas 100 horas más o menos. Por otra parte, considero importante que sepas que para estudiar este libro es muy importante, muy importante tener por lo menos un año de cálculo, es decir, conocer cálculo diferencial e integral de una variable. ¿Por qué? Porque, como te decía, Feynman usa muy liberalmente la matemática, pero él hace un uso extensivo del cálculo. O sea, por ejemplo, aquí en el capítulo 8 ya te está hablando por aquí de una integral, de la derivada. Incluso más adelante en el capítulo 9 ya puedes encontrar la solución numérica a un sistema de ecuaciones diferenciales. No tienes que haber estudiado ecuaciones diferenciales para entender esto, pero yo creo que sí tienes que saber algo de cálculo. También es muy importante el manejo de números complejos. Durante todo el libro hace mucho uso de los números complejos, especialmente en la parte de oscilaciones y de radiación. Para terminar, y la mejor noticia es que este libro lo puedes leer gratuitamente porque existe esta página, te voy a dejar el enlace en la descripción, donde están totalmente el texto de todas las clases. Aquí están los textos de todas las clases. Es una edición muy buena y que se adapta al tamaño de tu dispositivo, entonces aquí vas a poder leer el texto y las ecuaciones sin ningún problema. Pero además en esta página hay un montón de material adicional. En particular están las grabaciones de las clases, entonces tú no solo puedes leer a Feynman, sino que lo puedes escuchar acá en esta página. Y también están las fotos de los tableros. O sea que tú puedes mirar acá qué era lo que Feynman estaba escribiendo en el tablero, aunque sin embargo te digo que principalmente es lo que se encuentra en el libro, las ecuaciones, las figuras que están en el libro, es lo que Feynman iba escribiendo en el tablero, pero está la foto de todos los tableros que llenó Feynman. Bueno,
Con esto termino mi introducción a este libro. Espero que te haya servido. Dime qué opinas, dime si ya lo leíste y qué te pareció, si estás de acuerdo con lo que yo digo o no. En fin, vea los comentarios y dame tu opinión. Gracias y hasta la próxima.